mundial. Y dentro de este reordenamiento que comenta, efectivamente Taiwán conforma un elemento importante. Japón se ha posicionado ya con Australia, con Reino Unido y con Estados Unidos, con ese AUKUS. Incluso ha permitido a algunos patrulleros estadounidenses que acaben lindando aguas chinas, no solo aguas internacionales, lo cual molestó bastante a China. Pero bueno, metidos en todo esto, esta exposición, esta cumbre de la democracia vivida hoy, en la que, bueno, pues no está China, no está Rusia, no están estos actores denominados autócratas, por cierto, por muchos de los de quienes han intervenido. Bueno, no deja de ser verdad que en China democracia, me van a permitir, no hay. Quiero decir, te ganas con 2.591 votos, creo que fueron, lo digo de memoria, a cero, porque no hay nadie más, y allá vas a por la reelección, ¿no? Como Xi Jinping. Más allá de si luego el sistema, si la economía funciona o no, efectivamente democracia no hay, no están. A Rusia no se le invita por razones evidentes, pero ya se ha pasado a hablar también abiertamente de régimen autócrata y autoritario por parte de Fredriksen, por ejemplo, la danesa, o Niinisto también desde Finlandia. En fin, esa escalada verbal va más allá de lo puramente técnico y ucraniano, como decía, del terreno en Ucrania, y ya empieza a enconarse. ¿Vamos a ver una paz en Ucrania? Os lo pregunto casi en directo, pero bueno, vosotros me diréis. ¿Vamos a ver una paz en Ucrania para dar paso a una guerra fría muy importante? Pues casi estaría por decir que ojalá, porque la otra perspectiva es la de una guerra abierta, de la cual ya está hablando Rusia en sus últimos comunicados, que dice estamos en una guerra contra la OTAN, o la OTAN contra nosotros o nosotros contra la OTAN. Entonces, si la otra alternativa es una guerra abierta, porque guerra mundial ya es, el Papa lo ha dicho en numerosas ocasiones, estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, puesto que las principales potencias del mundo están participando en ellas de una de otra manera, lo que no es, pues eso, no es abierta, pero sí que es una guerra mundial, puesto que todas las grandes potencias están participando. Entonces, si la alternativa es una guerra abierta, un enfrentamiento totalmente abierto, ya sin cortapisas y sin caretas, y no a través de subsidiarios, sino directamente, pues, hombre, casi mejor optar por una guerra fría, pero yo creo que más que una guerra fría, como apuntaba también Vistoletti, pues a lo que estamos es a la construcción de un mundo en el que viven de espaldas el bloque occidental y el bloque oriental, porque ya no se va a hablar del bloque comunista, sino o el bloque capitalista, que eso es la mentalidad de la Guerra Fría, sino que va a ser un mundo de bloques en el que por un lado va a ir los países occidentales, es decir, todos esos que estaba nombrando antes, aparte de la Unión Europea y de Estados Unidos, pues también pues esos países del Pacífico que están alineados con Estados Unidos, y por otro lado Rusia, China y todos los que le quieran seguir, que son unos cuantos, y esto tampoco se nos tiene que olvidar, claro. No se nos va a olvidar. Por cierto, y respecto de esto, volviendo a la Guerra Fría, ¿qué dices en esta política de bloques? Hoy, declaraciones importantes de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que es curioso porque entra al Congreso estadounidense a hablar de las ayudas a Ucrania. Decíamos aquí que en realidad solo el 20% de 113.000 millones de dólares que en teoría les han enviado les llegan a los ucranianos. Lo demás se queda por el camino, lo consideran ayudas porque están implementando mejoras en armamentos que luego envían o no, pero no, en realidad no le llega a Ucrania, ¿eh? Pero bueno, el caso es que controlando esto, y los datos, insisto, son del Congreso estadounidense, controlando esto, de repente le han preguntado, no sabe a cuento de qué le parecía la financiación de China de algunos países emergentes. Y ha dicho literalmente Janet Yellen que lo que está haciendo es meterles en una trampa de deuda. Es decir, que les financia y luego les medio obliga a estar siempre subsidiados desde Estados Unidos. ¿Cómo entendéis vosotros esta expresión? ¿Es así, no es así? ¿Qué es lo que ocurre en ese punto, Antonio Vistoletti? Bueno, yo te diré que es así, pero Ezequiel yo creo que tiene mucho más conocimiento de lo que es que un país sudamericano o hispanoamericano le deba dinero a un país extranjero y que no es China. Pero es cierto que existe, y se habla desde hace muchísimo tiempo, de la debt trap, ¿no? De la trampa de la deuda. Es decir, China le construye las carreteras, ese país, o un puerto, o un aeropuerto, ese país luego le tiene que devolver el dinero a China, y cuando no le puede devolver el dinero, quien se hace cargo de la gestión de ese puerto, de ese aeropuerto o de esa carretera es China. Es decir, que hace que empresas chinas, es decir, dependientes del gobierno chino, pues al final se hagan cargo
de esta gestión, que en el fondo es como robarles un poquito de soberanía. Pero ya digo, yo creo que Ezequiel a lo mejor va a querer hablar de otros países que también estaban endeudados, etcétera. Bueno, Argentina es Argentina, que también... Sí, nosotros en deuda campeones del mundo. Bueno, muchas cuestiones en el medio. La primera, efectivamente, China establece relaciones con todos los países del mundo en la búsqueda de su beneficio, ¿sí? Ahora, ¿por qué el éxito de China frente a Estados Unidos? Y de ahí el ascenso de China y el descenso de China. Porque China establece relaciones comerciales, económicas, beneficiosas para China, pero hasta cierto punto beneficiosas también para los otros países, y China no determina otros ámbitos de la política de esos países, no presenta condiciones, ¿sí? Por ejemplo, China realiza una inversión en un puerto y aparece en cuestión ese puerto, pero no solicita la reformulación de la política monetaria, de la política educativa, de la política de pensiones, de la política exterior, de la política económica. No, los chinos realizan el préstamo, entonces establecen una relación de esa manera. Sí, claro, con cierta dependencia y con un beneficio para China. No realizan beneficencia los chinos y los caracteriza, de hecho, en las negociaciones una postura muy dura, pero no quieren determinar el resto de las políticas, a diferencia de los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, el cual realiza un préstamo, no ya una inversión en algo concreto, sino un préstamo, el cual por lo general abandona inmediatamente, esos dineros abandonan inmediatamente el país porque representan préstamos para el repago de otras deudas contraídas anteriormente, y como condición para ese préstamo establecen una determinada política económica, una determinada política exterior, incluso cuestiones muy, muy concretas de un micromanagement, como de una gestión de política interna, incluso de cosas como la privatización de una determinada autopista o un determinado aeropuerto o cosas por el estilo. De ahí el éxito de China en América Latina, en África, frente a los Estados Unidos. Estados Unidos no establece condiciones para la deuda, sino que genera deuda para establecer condiciones. Y los chinos no, los chinos generan una relación distinta, beneficiosa para los chinos, no realizan beneficencia, pero mucho menos coercitiva para los terceros países. De ahí que las declaraciones de Janet Yellen realmente, por lo menos en los latinoamericanos, pueden generar solamente risa, más aún considerando que Janet Yellen participó en el préstamo de, en realidad, originalmente 54.000 millones de dólares a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, en contra de los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, en contra de las recomendaciones del personal técnico del propio Fondo Monetario Internacional también, pero convalidado con el objetivo de la reelección en ese entonces de Macri para que el peronismo no conquistara otra vez la presidencia. Ella convalidó eso en contra de las directivas mismas del Fondo Monetario Internacional, entonces que ahora realice un comentario sobre las condiciones de las políticas, de las relaciones chinas con el sur global, realmente puede generar solamente una carcajada, ¿no?